¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión seguiremos hablando de las leyes de los gases. Ahora te mostraré cómo resolver ejercicios que involucran a la ley de Gay-Lussac. Así que pon mucha atención y ¡vamos para allá! Pues comenzamos. Y tal como te lo mencioné, vamos a hablar de la ley de Gay-Lussac. Y antes que nada, necesitamos reconocer de dónde proviene esta ley y quién la propuso. Porque a pesar de que se llama ley de Gay-Lussac, en realidad se basó en los trabajos de Gay-Lussac, pero no fue él que la publicó. De hecho, él publicó la ley de Charles basado en los estudios de Charles. Gay-Lussac fue un científico francés que se dedicó a trabajar como asistente en algunos establecimientos químicos del gobierno. Él se dedicó al estudio de las relaciones de los gases, particularmente de los volúmenes. De ahí que haya publicado la ley de Charles basada en sus estudios. Sin embargo, se dio cuenta que había otras variables que eran importantes para poder entender el comportamiento de los gases e identificó las tres principales: la presión, el volumen y la temperatura, tal como habíamos visto en algunas otras leyes. Sus trabajos permitieron generar una relación entre la presión y la temperatura, pero sus estudios le permitieron identificar que la presión y la temperatura también están relacionadas con la ley de Boyle-Mariotte o con la ley de Charles. Es decir, que la presión, el volumen y la temperatura son variables que siempre están asociadas al comportamiento de los gases. Y en los experimentos, nosotros podemos hacer que una de esas variables se mantenga constante. Y al mantener esa variable constante, nosotros nos enfocamos en solo una de las leyes. La de Boyle, en el caso de que mantengamos la temperatura constante. La de Charles, en el caso de que mantengamos la presión constante. Y la de Gay-Lussac, en el caso de que mantengamos el volumen constante. Así es, la ley de Gay-Lussac nos relaciona la presión y la temperatura y fue publicada en 1802. Se dio cuenta que estas variables son directamente proporcionales, lo que significa que cuando una aumenta, la otra también debe de aumentar. Si aumentamos la presión, debe de aumentar la temperatura. Si disminuimos la presión, también debe de disminuir la temperatura. Todo esto considerando que el volumen se mantiene constante. Y también recordando que las temperaturas deben de ser temperaturas absolutas. Cuando nosotros hablamos de gases, debemos de manejar temperaturas en escalas absolutas. De esta manera, se dio cuenta que, variando la temperatura, podemos hacer que la presión varíe de forma directa. Aumentamos temperatura, aumentamos presión. Disminuimos temperatura y disminuye la presión. Como el proceso se lleva a volumen constante, este tipo de cambios se conoce como un cambio isocórico. Isocórico significa que tiene un volumen constante. Y bueno, con esto ya tienes una referencia de la ley de Gay-Lussac. Llegó el momento de encontrar algunas aplicaciones, porque los encontramos en la vida cotidiana, como es el caso de las ollas express. El cambio de la presión debido al cambio de la temperatura dentro de la olla express lo podemos calcular a partir de la ley de Gay-Lussac. Una aplicación más la podemos encontrar en las llantas de los automóviles, ya que como sabemos, cuando el auto se desplaza sobre el pavimento, la llanta se calienta. Y como en el interior tiene aire, este aire también se calienta, generando un aumento en la presión. Y bien, llegó el momento de que nosotros apliquemos esta ley de Gay-Lussac hacia algunos ejercicios. Así que, pon mucha atención. Veamos entonces cómo vamos a aplicar de forma práctica la ley de Gay-Lussac en unos problemas. El primero nos dice que tenemos una lata de aerosol y esta se llena con un desodorante a una presión de 800 milímetros de mercurio.
y tiene una temperatura ambiental. Consideremos que la temperatura ambiental es de 25 grados centígrados. Al aplicar el aerosol, se percibe que sale una temperatura mucho menor, debido a que al salir el aerosol, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Nos pide determinar la temperatura del aerosol. Entonces, como siempre, lo primero que vamos a hacer para resolver cualquier tipo de problema es identificar los datos. De acuerdo al problema, nos dan una presión inicial. Esa presión inicial es de 800 milímetros de mercurio. Y nos dice que están a temperatura ambiental. Esta temperatura inicial también va a ser de 25 grados centígrados. Después se aplica el aerosol y sale a una presión de 760 milímetros de mercurio, que será mi presión final. Y nos está pidiendo determinar la temperatura final que tiene nuestro aerosol. Esa será nuestra incógnita. Tenemos que identificar la fórmula que vamos a utilizar. Basado en los datos que tenemos variaciones de presión y temperatura, pero no hay variaciones de volumen, entonces vamos a utilizar la ley de Gay-Lussac. Y la ley de Gay-Lussac nos dice que la presión inicial entre la temperatura inicial es igual a la presión final entre la temperatura final. Como nos está pidiendo determinar la temperatura, lo que vamos a hacer es despejar la temperatura. Si no recuerdas cómo hacer esos despejes, no lo olvides. Tengo un video en donde te lo explico claramente. El despeje nos quedaría que la temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial por la presión final entre la presión inicial. Debemos de recordar otro aspecto muy importante. Cuando trabajamos con temperaturas en cualquiera de las leyes de los gases, estas temperaturas tienen que ser absolutas, es decir, debemos de convertir a Kelvin. Esos 25 grados centígrados los vamos a convertir a Kelvin sumándole 273.15, lo que nos va a dar 298.15 Kelvin. Una vez que ya tenemos la temperatura en las unidades adecuadas, podemos hacer la sustitución y las operaciones. La temperatura final va a ser la temperatura inicial, que son 298.15 Kelvin. Esto multiplicado por la presión final, que son 760 milímetros de mercurio. Y por último, lo vamos a dividir entre nuestra presión inicial, que son 800 milímetros de mercurio. Te vas a dar cuenta que las unidades milímetros de mercurio están multiplicando y dividiendo, lo que significa que nosotros las podemos reducir. Y las únicas unidades que nos van a quedar son Kelvin, que son nuestras unidades de temperatura. Ahora solamente nos resta hacer esas operaciones. 298.15 por 760 entre 800, lo que nos va a dar 283.24. Y esto van a ser Kelvin. Para que podamos entender la magnitud de este resultado, nos conviene convertirlo a centígrados. Para convertirlo a grados centígrados, lo que vamos a hacer es restarle 273.15. Al restarle esos 273.15, nosotros vamos a obtener 10.09 grados centígrados, que sería nuestra temperatura final. Entonces, la temperatura final que vamos a percibir de ese aerosol es prácticamente de 10 grados centígrados. Se siente mucho más frío. Por esta razón es que cuando tú te aplicas un aerosol, sientes esa sensación de frío, porque dentro del envase tienes un gas que está a temperatura ambiente, pero cuando sale la presión disminuye y entonces se enfría rápidamente, por eso la sensación de frío. Si nosotros analizamos la relación que hay entre la presión y la temperatura, nos vamos a dar cuenta que la ley de Gay-Lussac se está cumpliendo. La ley de Gay-Lussac nos dice que si la presión disminuye, la temperatura debe de disminuir
y en nuestro caso la presión pasó de 800 milímetros de mercurio a 760 milímetros de mercurio. De esta forma, la temperatura también disminuyó de 25 grados centígrados a 10 grados centígrados. Este ejercicio estuvo bastante sencillo. Veamos otro ejemplo, así que pon mucha atención. El siguiente problema nos dice que tenemos un tanque de nitrógeno y que este está lleno a 140 kilopascales y una temperatura ambiental de 77 grados Fahrenheit. Al abrir la válvula y dejar salir el gas, ahora el gas se encuentra a 100 kilopascales de presión y nos está preguntando qué temperatura en Fahrenheit tiene el gas a esa presión. No te confundas, el hecho de que tengamos unidades diferentes no significa que no lo podamos resolver. No es necesario que conozcas todas las unidades, las puedes trabajar siempre y cuando reconozcas que son unidades de presión, de temperatura o de volumen. Vamos a iniciar con la resolución. Para resolver este problema, lo primero que siempre vamos a necesitar, identificar la información. Nos dice que el tanque está lleno a 140 kilopascales. Los kilopascales son una unidad de presión y esta será nuestra presión inicial, 140 kilopascales. También nos dice que la temperatura que tiene es de 77 grados Fahrenheit. Esta temperatura es una temperatura ambiental, que es aproximadamente 25 grados centígrados. Y esta temperatura también va a ser una temperatura inicial. Nos dice que cuando dejamos salir el gas, ahora la presión final va a ser de 100 kilopascales. Y nos está pidiendo que nosotros determinemos nuestra temperatura final. Para conocer la temperatura final, lo que necesitamos es identificar la fórmula que vamos a utilizar. Una vez más tenemos variaciones de presión y temperatura considerando volúmenes constantes. De esta manera, la fórmula a utilizar es la ley de Gay-Lussac. Como siempre, tenemos que realizar el despeje correspondiente. Y el despeje en este caso nos va a quedar como temperatura 2 igual a temperatura 1 por presión 2 entre presión inicial. No lo olvides, las temperaturas siempre tienen que estar en una escala absoluta. Eso significa que los grados Fahrenheit los tenemos que convertir a una escala absoluta. Tenemos dos opciones. Puedes convertir los Fahrenheit a grados centígrados y de centígrados convertirlos a Kelvin. Sin embargo, el problema nos está diciendo que debemos de determinar la temperatura en Fahrenheit. Eso implica que cuando terminemos de hacer el cálculo, tendremos que convertir los Kelvin a centígrados y después regresarlos una vez más a Fahrenheit. Son demasiadas conversiones y no es necesario realizar todas esas conversiones. Nosotros podemos trabajarlo en Fahrenheit y utilizar una escala absoluta asociada a los Fahrenheit. Esa escala son los Rankine. Para que puedas obtener los Rankine, lo único que necesitas es sumarle a los Fahrenheit 459.67 para obtener los Rankine. De manera que al sumarle eso a nuestros Fahrenheit, vamos a obtener 536.67 Rankine. Esta es una escala absoluta y ya no necesitamos pasar por los centígrados ni por los Kelvin. Como la temperatura ya está en una escala absoluta, ahora sí podemos hacer nuestras operaciones. La temperatura final va a ser nuestra temperatura inicial, que son los 536.67 Rankine, multiplicado por la presión final, que son 100 kilopascales. Esto lo vamos a dividir entre nuestra presión inicial, que son 140 kilopascales. Una vez más, los kilopascales están multiplicando y dividiendo y por lo tanto los podemos reducir. Las únicas unidades que nos quedan van a ser los Rankine. Y ahora solamente tenemos que hacer esa operación. 536.67 por 100 entre 140, lo que nos da
383.33 ranking. Finalmente, debemos de obtener la temperatura en Fahrenheit. Y para obtener la temperatura en Fahrenheit, nuevamente necesitamos restar los 459.67. Al restarle, vamos a obtener menos 76.33 grados Fahrenheit. De manera que podemos decir que el nitrógeno, cuando lo sacamos de nuestro tanque, lo vamos a sacar a una temperatura de menos 76.33 grados Fahrenheit. Y esa será la temperatura final. Entonces, ten cuidado con las unidades que estás trabajando. A pesar de que puedan ser unidades diferentes a las que estás acostumbrado, siempre podemos seguir la misma metodología. Y las unidades las puedes verificar en internet. Para terminar esta explicación, te voy a pedir que tú resuelvas el siguiente ejercicio. El ejercicio es este. Te voy a pedir que lo leas con cuidado y le pongas pausa para que después de la pausa veas la resolución. Así que ponle pausa. Ya puedes ver ahí la resolución. En este caso, la presión final es de 1.52 bar. Si tuviste dificultades para llegar a ese resultado, veamos cómo fue el procedimiento. Primero, identificar la información. La presión inicial es de 1.2 bar. La temperatura inicial de 25 grados centígrados que se debe de expresar en Kelvin. Y la temperatura final es de 105 grados centígrados que también se expresará en Kelvin. Como queremos conocer la presión final, utilizando la ley de Gay-Lussac, despejamos a la presión final. Y esta será la presión inicial por la temperatura final entre la temperatura inicial. Sustituyendo esa información que nosotros encontramos, podemos llegar haciendo las operaciones al 1.52 bar. Esta presión es la presión que tienen las llantas de los autos de Fórmula 1. Por esa razón, cuando se inflan a una presión relativamente baja, porque al estar en pista la temperatura aumenta muchísimo y la presión ya es una presión mucho mayor. Pues bien, espero que la explicación te haya quedado muy clara y que te des cuenta que estos ejercicios también los puedes realizar tú. Como siempre, te sugiero que hagas tantos ejercicios como te sea posible. Eso te ayudará a desarrollar tus habilidades. Me despido deseándote que tengas un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Espero que esta explicación te haya quedado lo más clara posible y haya resuelto todas tus dudas. Si te gustó el video, dale like. Coméntame para que genere yo más videos que también sean de mucha ayuda para todas esas personas que requieren ayudas en la química. Me despido deseándote que seas feliz. Un saludo especial para todos los chivermanos y adiós.